invariablemente debe estar en manos del sector público como motor de desarrollo nacional. A más de un año y medio de que sus derechos laborales y humanos fueron violados, no hay visos de que las autoridades encargadas de resolver el conflicto que creó el Ejecutivo Federal con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, al drama humano que es verse de la noche en la mañana privado de derechos, criminalizados y asediados de no encontrar trabajo, habrá que sumar que no hay discurso válido para que se justifique la violación al orden jurídico mexicano, por lo que la acción en su contra va en detrimento del Estado de Derecho en México, lo que sienta un precedente negativo para todos los mexicanos. La Ley de Seguridad Nacional que se delibera en el Senado halló en realidad un laboratorio humano perverso en contra de los electricistas del ESME. Atentamente, primer encuentro de jóvenes en emergencia nacional. Y bueno, ahora presentamos a Luis Huicochea, estudiante de la UAM. Compañeros, hubo una reunión en donde sacamos algunos puntos y se iba a dar un pronunciamiento, pero debido a la situación ahorita actual y en base sabemos que el calor está fuerte y queremos escuchar a Javier Sicilia, vamos a resumir este documento. Es algo muy sencillo, está de más hablar de la situación actual un poco trillada. Se podría resumir en que estamos, con perdón de los oídos castos, pero estamos de la chingada. Tenemos que tomar acciones ya muy un poco radicales en cuestión de participación, siempre por la vía pacífica, pero debe haber una reestructuración, una organización y debe existir esa unión entre los estudiantes, entre esas facultades. Es un movimiento que es a nivel nacional, incluso la noticia es a nivel internacional y surge aquí en Cuernavaca, pero es una descomposición que existe en todo México. Siempre a los estudiantes se les ve como un ícono que tiene que ver como la cuestión de esperanza, como un futuro, pero ahora ya somos el presente. Y no es un discurso para medios, con todo respeto, es un discurso para los que estamos aquí, que tenemos que organizarnos. Sabemos que el calor está cabrón, pero tenemos que tomar medidas, no los que están en sus casas, no los que estamos aquí. Voy a dar lectura de los puntos de los cuales sacamos algunas conclusiones. El primer punto es que exigimos el regreso inmediato de los militares a sus cuarteles, porque así no se va a solucionar. La violencia no se va a solucionar con más violencia. La violencia se va a solucionar con más universidades. Punto número 2. Respeto total a la soberanía del pueblo mexicano, por lo cual pedimos un alto a la intervención norteamericana en nuestro país, no al Plan Mérida ni proyectos como Rápido y Furioso. Y que quede muy claro, como estamos de acuerdo nosotros y muchos estudiantes de otras universidades, porque se está creando una red nacional de jóvenes universitarios, no vamos a permitir la construcción de bases militares estadounidenses aquí en México. Decimos no a la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Para la educación, pedimos un alto al proceso privatizador que se ha venido dando poco a poco por abajo del agua. Ha habido reformas que no nos benefician a las universidades públicas. No estamos de acuerdo con eso. Y sobre todo vamos a estar de acuerdo en que aumente el número de matrículas, porque los estudiantes que no pueden ingresar aquí no es porque sean burros, no es porque simplemente no existen las oportunidades, y es un pretexto porque no existen las suficientes universidades en este estado como en el resto de los estados del país. Pedimos mejores condiciones laborales, por lo cual rechazamos la nueva reforma laboral. Pedimos al procurador de Morelos y al procurador de la República entreguen cuentas de sus acciones y nos brinden una lista de todos los desaparecidos y asesinados durante su gestión. Y aquí le decimos a Javier Sicilia que nosotros sí estamos de acuerdo con la renuncia de Genaro García Luna. Y sabemos con la del gobernador
y presidentes municipales que no sean responsables, claro. Y sabemos que, que si ellos renuncian las cosas no se van a solucionar, pero es un momento, es un punto en el cual se hace valer la palabra del pueblo, porque eso es lo que se tiene que valer. Si no sirven, ¿para qué están ahí cobrando? Que venga otro y pues que se vuelva a ir. Pedimos al Congreso del Estado reactive juicio político a Marco Antonio Adame Castillo, mientras nosotros iniciamos un juicio popular. Nos sumamos al pronunciamiento de apoyo al ESME hecho en el primer foro de jóvenes en la emergencia nacional. Queremos que se esclarezcan los casos de desapariciones de jóvenes aquí en Morelos y en el resto del país. No es posible que no sepan dónde están, ¿no? Cuando se tienen oficinas, se tienen métodos de investigación de policías, en los cuales se tiene toda la infraestructura y resulta que no pueden dar resultados de desapariciones. Rechazamos rotundamente las prácticas de odio como la homofobia, así como cualquier práctica de discriminación y criminalización, sobre todo a los jóvenes. Y pedimos enjuicio al gobierno mexicano por los crímenes cometidos y apoyaremos el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos en México, que es un tribunal como una medida alternativa para juzgar las cuestiones que no funcionan y darle difusión mundial a los problemas de los países. Dentro de nuestra universidad, nosotros los jóvenes, y eso va para nosotros, tenemos que organizarnos. Las cosas no se van a dar soñando nada más, se tiene que trabajar. Hay varios proyectos comunes, comunitarios, existe un comedor comunitario, existen medios alternativos de estudiantes. Tenemos que echar a andar todo eso y tenemos que rescatar también nuestra representatividad estudiantil para no caer en esto que se está cayendo. La esperanza está, es difícil, claro, pero la esperanza muere al último y sobre todo, las cosas son difíciles, pero no imposibles. Gracias. A continuación va a hablar el escritor y poeta Javier Sicilia, nos va a dar unas palabras y posteriormente se va a armar el debate. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Terminando el discurso de Javier Sicilia, se les va a presentar la dinámica de debate. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el recibimiento del rector y de las autoridades de esta universidad. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes que iniciaron este movimiento. Estoy muy contento de estar en una de las universidades públicas, porque todas las universidades públicas son la fuente del pensamiento y de la crítica y de la dignidad de este país. Y sobre todo en la UAM, que también ha sido mi casa por un buen tiempo y por mucho tiempo, porque también he dado clases aquí, y porque aquí, no en la universidad, pero sí en Morelos, en Cuernavaca, se gestó este movimiento. Yo quiero agradecerles también particularmente a todos los estudiantes porque ustedes lo generaron. Ustedes con su indignación, con su capacidad crítica, con su capacidad organizativa y con apoyo de otros, gente de mi generación que ha caminado mucho en las luchas sociales y en las organizaciones civiles, pudieron darle suelo, vida y motor a este movimiento. Es realmente un honor estar de vuelta aquí. Los dolores que cargamos esta nación y los agravios son inmensos, son muchos. A lo largo de este movimiento que se inició justamente con lo que hicieron ustedes al movilizarse indignados por la muerte de mi hijo Juan Francisco y de sus amigos, fue nombrar lo que la inhumanidad en la que vivimos, fue nombrar
lo que no se había nombrado y que nos había instalado en el miedo y en la inercia. Ese dolor que no tiene ideología, que no tiene partido, pero que es la dignidad de los seres humanos y es nuestra propia dignidad. Tenemos una deuda grande con los muertos y una deuda grande con lo que nos propició justamente esta guerra, pero también el pudrimiento de las instituciones y las demandas que de ahí surgen, esos otros dolores que nos están aguijoneando y que tenemos que recomponer. Pues es el inicio de este movimiento. El camino es largo, no hay soluciones fáciles. Nosotros, a lo largo del proceso que se desencadenó y de la gente que se ha unido, de las organizaciones civiles que han logrado ir construyendo y tejiendo el proceso, se llegaron a 6 puntos que fueron los que se leyeron en el Zócalo de la Ciudad de México. No son improvisaciones, son demandas al Estado mexicano en todos sus niveles y a la clase política, a los partidos, una demanda que tienen que cumplir. Tiene también plazos. Yo les suplicaría mucho que revisaran bien esos 6 puntos que se consideraron los mínimos indispensables para poder darle un suelo a la nación y poder rearticularla, y que los otros dolores que están en todas las agendas de las organizaciones civiles, de todos los ciudadanos que no están en las organizaciones civiles, pero que salieron a la calle también a demandar este mínimo de suelo para que puedan articularse y rehacerse y poder darle solución a largo plazo a todas las demandas. Estos 6 puntos creemos que son fundamentales, ¿no? Son fundamentales siempre y cuando haya un pacto ciudadano que se va a ir a firmar a Ciudad Juárez, un pacto ciudadano de toda la nación que nos permita defenderlos y exigirle a las autoridades que se cumple, o nos van a llevar a una movilización civil y a una movilización de resistencia civil para darle suelo a esta nación. Yo quisiera tocar un tema que oí ahorita y he estado oyendo a lo largo del tiempo, este grito imperioso de que el ejército vuelva inmediatamente a sus cuarteles. Nosotros no queríamos al ejército afuera, lo pusieron allí, por desgracia. ¿Por qué? Porque también las policías están corrompidas y están en íntima relación con la delincuencia organizada. Eso obligó a los cárteles a armarse tan fuerte como el ejército, y según me dicen analistas del Estado de Colombia, que ahora están analizando la situación del Estado de México, están pasando el narcotráfico, que fue una pendejada haber salido a una guerra con el narcotráfico, porque la droga para nosotros y para muchos es un asunto de salud pública y no de seguridad nacional, ¿no? Bueno, los cárteles se están convirtiendo en mafias y se están paramilitarizando, cosa muy terrible, y están diversificando los crímenes, ¿no? Si nosotros exigimos que el ejército regrese inmediatamente a sus cuarteles, el ejército por lo menos puede ser sancionado, seguido por las organizaciones de derechos humanos internacionales, no los criminales no tienen que ver con eso. Simplemente nos vamos a quedar frente a los paramilitares del crimen organizado. Lo que tiene que contemplar la Ley de Seguridad Nacional, aparte de los derechos humanos, aparte de que se atienda los rezagos y los problemas fundamentales que han permitido el desgarramiento del tejido social, que son educación, que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con tantos dolores que están abajo de la punta del iceberg, ¿sí? Tienen que contemplar eso la Ley de Seguridad Nacional. Tiene también que contemplar cómo y cuándo vamos a regresar al ejército. No es un asunto de inmediatez, y eso tenemos que comprenderlo, porque llegar a eso es cometer el mismo error que cometió Calderón al haberlo sacado. No son soluciones fáciles. Lo que le estamos demandando al gobierno, y por eso lo paramos, y paramos la Ley de Seguridad Nacional, contribuimos a pararla, tomamos la Cámara antes de la marcha y la logramos parar. Fue muy ríspido el proceso. Está parada. El PRI está mandando otra peor, porque le da atribuciones al próximo presidente
para el uso discrecional del ejército, y eso está grave. Pero tenemos justamente que ganar que esta ley de seguridad nacional no puede ser construida sin la ciudadanía y sin expertos ciudadanos. Entonces yo sí quisiera que meditáramos un poco en eso. Sí, el ejército tiene que volver, pero ¿cómo y cuándo? Y eso lo tenemos que decir nosotros y pensarlo, pero no es un asunto de que así como Calderón dijo, ahora sale el ejército, ahora nosotros decimos lo metemos. No, ya está la complejización allá afuera, está el problema, y el problema es grave, muy, muy grave. No es tan simple como decir ya regresaron y se acabó el problema. No, es sumamente grave, porque haberlo sacado, haber creado esta guerra llevó a procesos mucho más complicados a nivel nacional, ¿no? El proceso se tiene que mantener, me refiero al movimiento, con los cauces de la ética y de la dignidad y de la paz y de la firmeza. Y se ha ido construyendo con eso, se han estado oyendo a todas las demandas ciudadanas, todas las organizaciones civiles, y a partir de ahí se construyeron esos 6 ejes. No nos los sacamos de la manga, o no fue la imposición de ciertas gentes. Alguien tiene que ordenar lo que viene. Ha habido un grupo que ordenó todos esos 6 puntos, han sido profundamente meditados, profundamente trabajados por muchas agendas de organizaciones civiles. O sea, no hay ninguna improvisación, no hay ninguna imposición, pero bueno, elementos de conducción pues tiene que haberlos, ¿no? Y fue un grupo de gente muy, muy solvente moralmente la que los fue construyendo. Ahora vamos justamente en esta segunda fase o tercera fase, porque la primera quizá fue la primera movilización en la que ustedes construyeron ese suelo, la segunda movilización que fue llegar al Zócalo, y ahora nos vamos en una caravana. Invitamos a todos, entre más vayamos, entre más nos acuerpemos, a Ciudad Juárez, a la ruta del horror, con una caravana del consuelo, porque algo fundamental que hemos vivido es justamente al nombrar a nuestros muertos, al nombrar los dolores, se han ido sumando y nos hemos ido consolando. Nos hemos dado la primera justicia que nos debíamos y que nos habían arrancado, que es la del consuelo. Consolar es estar con la soledad del otro y crear un espacio de comunión y de fuerza para demandarle al gobierno y a los gobiernos la segunda justicia que nos deben, que es la de la justicia del Estado, ¿no? Y así vamos demandando. No es un asunto nomás con el poder, con el gobierno federal, es un asunto con todos los gobiernos y con todos los órdenes de gobierno. Es un asunto también con todos los partidos. Por eso las demandas, si lo ven, y con los monopolios de la comunicación, las demandas tocan todo el espectro, ¿no? Entonces, tampoco nos perdamos en el ojo de que el problema es nada más el presidente de la República. Ya no vivimos los tiempos del 68, ya no el poder está en manos de un solo hombre. Las mafias con las que se construyó el gobierno y el Estado en este país desde hace muchos años se fracturaron y ahorita están por todos lados, y por eso la demanda es para toda la clase política. Yo haría este panorama, volvería a agradecerles y a decirles, vámonos, ustedes, los jóvenes, a los que el gobierno y el crimen organizado les ha negado el presente, solo ustedes, junto con los que tenemos todavía dignidad y sentido de lo que la política significa y de lo que la democracia y el Estado de Derecho es, podemos abrirnos el futuro. Ustedes son el presente, no las clases políticas, no los criminales. Ustedes son el presente que tiene que recomponer y refundar esta nación para abrir el futuro. Sin ustedes que iniciaron esto, sin su pensamiento crítico, sin su capacidad de indignación y de organización, no estaríamos donde estamos. Vamos a seguir juntos y vamos caminando, uniendo los dolores de esta nación para exigirle a quienes la han podrido que lo transforman o la transforman, porque no vamos a aceptar un futuro cerrado para ustedes ni un presente tan ingrato como el que estamos viviendo. Abro esto para las preguntas, para nada, y he venido a darles un gran abrazo y a que me abracen y a sentirnos arropados. Muchas gracias, muchachos.
Muchas gracias, Javier. Bueno, la dinámica va a ser, este espacio es para ustedes, para que pregunten, tengan un diálogo. Lo vamos a hacer una dinámica de no más de 3 minutos. Les vamos a avisar cuando les quede 1 minuto y cuando sea su tiempo, nada más para que acoten sus preguntas y lo hagamos dinámico y todos puedan tener la palabra. Entonces, pues empezamos. No sé quién quiera hablar. Por allá. Bueno, buenas tardes a todos, maestro. Bueno, yo no soy egresada de esta escuela, vengo del Politécnico, pero igual creo que todos debemos de hacer algo. Tengo 3 propuestas concretas. Me parece que también necesitamos congruencia y autocrítica. Algo que necesitamos, pero urgentemente. Pongo un ejemplo nada más. El señor Jorge Emilio González es un criminal. Todos lo escuchamos de su boca, ¿no? Todos sabemos lo que recibía. Él lo dijo y ahí está. Pero el señor está representando a su partido y hasta le hacemos club de admiradoras porque, uy, qué guapo está, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la culpa? El señor tiene su responsabilidad, pero nosotros también tenemos parte de la responsabilidad. Y eso me lleva a la segunda propuesta, que es igual, bien concreta. Pinches yanquis, ¿no? Pero vamos al Walmart y nos enorgullece traer nuestro cafecito de Starbucks y hasta lo hacemos de eso una virtud. O sea, por favor, le regateamos el café a los productores nacionales, el café cordobés, que es de muy buena calidad, se lo regateamos al hombre que se partió la madre en el campo, pero el Starbucks es muy cool, ¿no? O sea, bueno, esa es la otra. Yo creo que deberíamos de adquirir productos nacionales directamente a los productores, lácteos, potosinos, tomate sinaloense, movamos la economía, pero la nuestra, no la yanqui, no la china. O sea, traen leche china porque cuesta más barato traerla desde allá que consumirla aquí de los productores en México. Y los hombres hacen sus reuniones y tienen que ir a tirar a las alcantarillas a México y nadie hemos hecho nada. O sea, yo no sé lo que tenga que pasar para que hagamos algo más concreto. O sea, tenemos que mover, tenemos que hacer algo nosotros, pero francamente yo dudo mucho de las movilizaciones, así como marchas. O sea, ¿por qué no vamos a algo más? ¿Por qué no hacemos algo más? ¿1 minuto? Sí. Ya, perdón. Disculpa. Bueno, y la tercera propuesta es, bueno, ofrezco mi casa, mi esposo y yo ofrecemos nuestra casa para alguna reunión que necesiten hacer. Frijoles no van a faltar, lo que gusten, con toda confianza. Ya le di mi dirección al maestro Rocato. Disculpe, no lo puedo dar así porque nunca se sabe dónde va a haber Judas, ¿no? Y bueno, a manera de despedida, mi esposo y yo tuvimos que huir de nuestra casa en Oaxaca hace 3 años. Llegó el ejército a la montaña y ya no pudimos estar ahí. Allá la gente también está muy cansada. Ojalá que pudiéramos aprender de la historia. Antes de tenerme que ir de Oaxaca, las abuelitas se morían de gastritis crónica en Zongolica. Después fueron niños en una guardería. O sea, ¿qué nos tiene que pasar para que hagamos algo? Bueno, también de Oaxaca mandan saludos y allá yo creo que están más cansados, mucho más cansados que aquí y dicen también que como quieran, como se acuerden, como sea, así va a ser. Gracias. Muchas gracias. Ya nada más, tenemos una mesa de registro o de preregistro ahora, está aquí ubicada al lado izquierdo, es para la gente que quiera y tenga un poco planeado y estructurado su ida a Juárez. Ahí está para que podamos saber y contabilizar por materia de seguridad y de logística. Ahí está, bienvenidos sean todos los que quieran. Y hay un bote, bueno, caja, donde se aceptan las donaciones. También está pasando un sombrero. Necesitamos apoyo, compañeros. Entonces, pues, está abierto. Por allá.
Sí, buena tarde. Yo soy Daniel Vázquez, tampoco soy egresado de aquí, soy egresado de la Universidad La Salle. Mi propuesta sería en el sentido de que necesitamos de que este pacto que se va a firmar en Ciudad Juárez, hacerlo un tanto más objetivo y después, para que pueda tener una mejor resonancia y pueda esto aterrizarse de forma más tangible, llevarlo a una consulta nacional. Sea la única forma en la cual el pacto lo podemos elevar a rango de ley y la única forma en la cual el pacto pueda realmente ser obedecido por los funcionarios públicos, ¿no? De lo contrario, sí sería un buen ejercicio público, un buen ejercicio ciudadano el hecho de hacer el pacto y pedir la paz, la justicia y una agenda interesante para la nación. Pero creo que es importante, para llevarlo a algo tangible, el hecho de que lo llevemos a la consulta nacional, que saquemos a la gente a la calle a votar a favor de dicho pacto en forma de consulta, para así poderlo elevar a rango de ley, y una vez que esté elevado en ese rango de ley, pues pueda ser respetado y pugnar porque las autoridades se limiten a obedecerlo, ¿no? Las autoridades tienen que obedecer, nosotros tenemos que mandarlos. Entonces, además del ejercicio público, pues hacerlo una cuestión más sustantiva, un derecho positivo, elevándolo a rango de ley por medio de la consulta nacional, ¿no? Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Daniel, creo que tiene razón, sería muy importante. El problema, creo que hacia allá tendríamos que caminar, hay que llevarlo allá otra vez a las consultas y todo esto, llevarlo también como una bandera. El problema es que tenemos un año electoral. Si no tenemos la reforma de la ley en la que se incluya la revocación de mandato, el plebiscito, el voto blanco, el fuero, la abolición del fuero, híjole, vamos a tener las elecciones de la ignominia y ¿cómo le vamos a hacer? No sé si me explico. Es decir, yo creo que hay en el pacto, sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, ya lo apunté, pero ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, nosotros en el pacto estamos diciendo que en menos de 2 meses tiene que haber reuniones extraordinarias para aprobarse esa reforma política que está atorada, con los agregados que estamos pidiendo la ciudadanía. Porque el problema, Daniel, por ejemplo, ahorita tocaron el tema de García Luna, pero no tocaron el tema anterior. Yo pedí la renuncia del gobernador y pedí la renuncia de 3 presidentes municipales. Ahí están. Ahí está García Luna después de toda la polémica que se desató. Si tuviéramos la revocación de mandato y tuviéramos el plebiscito, ya en la reforma de la ley, ahorita no estaríamos aquí siguiendo la discusión de que si va a bajar, de que por qué no lo quitan, de que si lo quiten, que si... No, ahorita aquí hubiéramos pedido un plebiscito y quizá ya no estuviera Marco Adame ni esos 3 presidentes. Y allá ya lo hubiéramos pedido también y quizá ya no tendríamos a García Luna. Pero ese es el problema, ¿no? Es decir, y si dejamos pasar la ley como quieren, como la está proponiendo el PRI, la Ley de Seguridad Nacional, también nos vamos a cerrar un candado. Yo creo que hay que proponer por cosas muy concretas ahorita y ir hacia lo que tú estás proponiendo, ¿no? Es decir, que esto se vaya volviendo ya ley, así que la ciudadanía tiene los instrumentos. Pero bueno, yo me llevo la propuesta y es muy buena, ¿no? Pero sí tenemos también los tiempos electorales y la problemática de una ley, de una reforma política que todo el mundo está deteniendo por intereses, ¿no? Hola, buenos días, Javier, y a toda la banda de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad. Gracias por este espacio. Yo entiendo pues que el camino es largo y que no hay soluciones fáciles y que sobre todo esas soluciones las tenemos que ir construyendo nosotros, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que hay todavía, creo yo, como una apuesta todavía en creer en esa idea de gobernabilidad, en que hay gente que nos representa, en este mismo hecho de que digamos leyes, o sea, como creer que todavía puede haber funcionarios buenos que hagan bien el trabajo, cuando yo creo que lo que se ha mostrado es que, vaya, por ahí no va el camino ya, ¿no? A mí me sigue llamando mucho la atención
con esto que mencionan, seguirle exigiendo a las autoridades en Juárez, si no cumplen hay movilización civil. No sé si más bien no lo han contemplado tanto o eso será un segundo momento, un segundo espacio, que más bien la respuesta ya está en nosotros, en la sociedad civil. No sé si estén contemplando nociones como la autonomía, policías comunitarias, como gente en Chiapas que ellos dijeron ya estamos hasta la madre desde el 94, ¿no? Y es un camino difícil porque hay más represión, como hay en Oaxaca y hay en otros municipios autónomos, pero a mí de repente sí me queda mucho esa duda. Si dentro de la Red por la Paz y la Justicia, y eso no quiere decir que nada más ustedes, el camino lo construimos todos y no nada más la Red, ¿cómo están viendo eso, pues? Eso. No creo que el camino sea que pongamos desde la ley a gente que finalmente va a hacer las cosas bien, ¿no? Creo que es el tercero de los cuarto punto. Estamos convocando a un foro nacional precisamente con las experiencias ciudadanas como la policía de Guerrero, ¿no? Las autonomías. Hay varias formas ya civiles de protección que también queremos discutir, por eso queremos discutirlo con la ley de seguridad, y estamos convocando, si leen ese pacto, hay un foro, una convocatoria a un foro nacional para que esas experiencias se pongan allí a la discusión. Por eso dije que la ley de seguridad nacional debemos de pararla y pensarla todos juntos, y estos que están en los 6 puntos es una de las propuestas, ¿no? Es decir, por eso les digo, revisen bien los 6 puntos, no están hechos sobre las rodillas, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Es decir, evidentemente el Estado entró en crisis, no este Estado, la idea del Estado moderno que nació con Hobbes y la Revolución Francesa, entró en crisis, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Europa. El nuestro ya está en crisis desde siempre, ¿no? Entonces, pero no podemos tampoco prescindir de ellos, ahí están, ¿no? Ahí están las instancias. Esto también es hijo del Estado, no tendríamos estas universidades sin esto. Y yo quería nomás recordarles, el rector me estaba recordando que hoy es el Día del Estudiante, que no es simbólico, que es simbólico que estemos aquí. En 1929 se ganó la autonomía, ¿no? Y este es un triunfo de los procesos ciudadanos que logran sus autonomías, ¿no? Entonces yo creo que eso nos honra, pues. Este es un espacio autónomo, pero es un espacio que nació también del Estado y de los consensos, un Estado que está en crisis y que tendremos que buscar nuevas formas, que ya las estamos encontrando. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. Nunca ha servido, por desgracia. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de filosofía y quisiera preguntar varias cosas y varias inquietudes. Pero sí quisiera comentar diciendo que este movimiento se ha manejado y se ha dicho que ante todo la paz. Y sin embargo, el gobierno nos ha golpeado no solamente con violencia física, sino con violencia con las reformas, la reforma laboral, por ejemplo, la propuesta que está parada, violencia cuando escucha o cuando dice que sí al movimiento o avala de alguna manera esta red y que sin embargo no hace caso ni nos hace caso. Eso es violencia también quisiera comentar. Y las preguntas son las siguientes. ¿Por qué si sabemos, como tú dijiste, Javier, hace un rato, que efectivamente el poder o la violencia ya rebasa al gobierno, ya rebasa a los gobiernos municipales, estatales y nacionales? Ya tenemos a un gobernador mayor que es el poder económico y es el que manda, es el que titiritea a los políticos. En ese sentido, ¿por qué están incluyendo a personas de derecha, a empresarios que sabemos de antemano que no van a responder, que sí están escuchando y que sí están en la mesa y que sí han aceptado algunos no? Pero ¿por qué incluirlos si de antemano sabemos que con ellos no vamos a contar? Porque ante todo ellos están buscando su mismo poder económico, el poder que los mueve, que es económico, y que mientras afecte sus intereses no van a estar con nosotros. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, la ley...
3 preguntas. Sí. Sale. Hay un problema, ahorita creo que quien lo entendió muy bien, y además fue la primera carta que yo recibí después de antes de la movilización, antes de la gran marcha a la Ciudad de México, fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La primera carta que recibo, una carta privada, después ellos harán una carta pública, es una carta del subcomandante Marcos y un mensaje verbal de las comunidades zapatistas, porque hay que recordar que el zapatismo, si contra nuestra visión moderna, que también es bien segregacionista, no son analfabetas, son de tradición oral, y ellos mandaron su carta oralmente, unas cartas más bellas que he recibido, a través de otro que comunica una tradición que no conocemos nosotros y que es hermosísima, ¿no? Entonces la carta de Marcos venía escrita, pero la carta de los zapatistas, la carta del Ejército Nacional por voz de Marcos venía escrita, la carta venía en voz de otro, un emisario del zapatismo. Ellos dijeron, esta lucha, esta guerra rebasa a la izquierda, luego entonces rebasa a la derecha. Es una lucha que agravia a todos los mexicanos, ¿sí? A todos, a la clase empresarial. La clase empresarial también tiene sus muertos, la clase empresarial tiene sus secuestrados, la clase empresarial tiene sus omisiones, como todos tenemos nuestras omisiones. La izquierda tenemos muchas omisiones, ¿no? Todos, no hay nadie puro. Yo quisiera decir que dejemos un poco nuestro sentimiento de pureza, porque así no vamos a... Yo he comparado esto con el Arca de Noé. Se los dije a los empresarios que también estaban ahí, ¿y por qué traes al ESME atrás? ¿Y por qué traes a los zapatistas? ¿Y por qué traes a los atenquenses? ¿No? La misma sospecha, hasta del otro lado. Yo les dije, miren señores, este es el Arca de Noé y esto es un pinche diluvio. Yo no soy Noé, soy parte de la fauna que viene ahí adentro. O estamos todas las especies, o alguna especie se la va a perder, pues, ¿no? Por eso hablamos de darle un mínimo de suelo para que las exigencias que tengamos que hacerle a la clase empresarial tengan suelo donde articularse, para que las demandas zapatistas puedan tener también un suelo donde articularse, para que no seamos una Babel, donde en las divisiones estamos contribuyendo a lo que quiere el sistema y quieren los narcos y quieren el gobierno, instalarnos la división y el miedo. Ahorita es tiempo de estar unidos. No importan nuestras diferencias. Recuerdo siempre una frase de San Bernardo de Claraval, que me encanta, creo que es apropiada en estos tiempos. En lo esencial, unidad. Y creo que todo, hasta la clase empresarial en lo esencial está de acuerdo. En la diferencia, libertad. En todo, caridad. Sí, nos mantenemos en lo esencial sólidos y unificados, en la diferencia, libertad, pero que no se imponga lo esencial, y respeto, y en todo amor, para acogernos y arroparnos, creo que podemos construir un movimiento que nos permita dar el suelo necesario para que toda la discusión política, lo que tenemos que demandarle a los empresarios, sobre todo a los grandes empresarios que no pagan impuestos, ¿no? El 9% del PIB se sostiene este país, cuando en otros países es el 25, el 30%, en la misma Colombia es el 15%. Bueno, tenemos que demandarles muchas cosas. Yo tengo que hablar con ellos también y decirles estas cosas, pero necesitamos ahorita lo esencial para que la demanda que podemos hacerle a ellos tenga sentido y fuerza. Esa sería mi respuesta para la primera. La segunda. Sí, nada más rápido. La diferencia es que atencos somos todos, los zapatistas somos todos, los estudiantes somos todos, los pobres somos la mayoría del país, y los grandes empresarios, los poquitos que también están sentados en la mesa, son pocos y no son todos. Y no están, cuando ellos luchan o van a protestar o se van a unir a una mesa, se van a unir solamente por sus propios intereses. No van a voltear a ver a los atencos, que insisto, somos todos los estudiantes, los zapatistas. No les interesan, a ellos no les interesan nuestras luchas, que somos los más. Esa es Una más, nada más. Aguas, estás hablando de los grandes empresarios, pero empresarios también hay en los zapatistas. La pequeña empresa cuenta, también son empresarios. La mediana empresa cuenta, también son empresarios.
los que están en el comercio informal también son empresarios, ¿no? También ordenemos qué entendemos por empresarios y qué entendemos por monopolios o empresarios tiburones. Esa es una clase muy chiquitita y con esa no contamos, nunca hemos contado. Yo entiendo a lo que se refiere. La otra es la desmilitarización. Ustedes han planteado que tiene que ser paulatinamente y que tienen que verse las maneras. Pero yo también cuestionaría, incluyéndome, no estoy haciendo un cuestionamiento directo, cuestionaría diciendo que si la policía, los militares cuando llegaron no fue paulatino, fue así, de sopetón. Y así, estadísticamente hablando, los militares, al igual que el narcotráfico, han sido también culpables de toda la barbarie y de todos los homicidios que se han cometido. No nada más el narcotráfico, sino también los militares. Y en ese sentido yo me preguntaría, ¿por qué no exigir que se vayan de inmediato los militares? Porque los que estamos, los ciudadanos, somos gente inteligente, somos gente alfabetas o analfabetas, como bien lo dijiste, somos gente inteligente que podemos saber cómo hacerle frente a la violencia. Recordemos a los compañeros de Michoacán que ellos han ahorita protestado porque justo han tomado las armas porque los narcotraficantes les están pidiendo uso de suelo y ellos se organizaron como ciudadanos. Entonces, repito y con esto termino. Si entraron así de tajo los militares, ¿por qué no exigir de tajo la desmilitarización, pensando en que como ciudadanos podemos hacerle frente a la violencia? Hagamos esas organizaciones, por eso estamos convocando ese foro, para poder decirle al ejército que se vaya, mientras sean nada más unas cuantas organizaciones o pueblos que ya han logrado crear sus propias policías autónomas, pero nosotros no. Pues eso es lo que tenemos que hacer frente a la impotencia de García Luna, frente a la impotencia de las policías. Bueno, pues empecemos a organizarnos y con esa organización decir, por ejemplo, donde está organizado, ese batallón ya puede regresar a su lugar, ¿no? Allá en Guerrero, en los batallones de allá podemos exigir que se vayan porque ya hay una organización civil. Aquí no hay, tenemos que construirla y entonces cuando la tengamos, decirles, señores, regresen ya a sus pueblos, nosotros podemos solos. Ese es lo que yo digo, no es inmediato, tenemos que ir construyendo lo que nos desconstruyeron al salir, bueno, o la indefensión en la que nos pusieron al sacar al ejército de esa manera y ponernos de cara a paramilitares que no tienen, eso sí, ni manera de controlarse, pues, ¿no? Porque no hay ni derechos humanos que pueda controlarlos. Entonces tenemos justamente, organicémonos y dejamos, nosotros ciudadanos estamos ya siendo organizados y exigimos que se vaya tal parte del ejército. ¿Sí me explico? Ese es lo que yo llamo la ir construyendo para ir sacando, porque inmediatamente no se puede, no tenemos aquí en Cuernavaca una organización de esa naturaleza, por desgracia. Construyámosla, es necesario, por eso es el foro que estamos pidiendo, ¿no? Aquí a la derecha. Buenas tardes. Algo que se ha mencionado por parte de Javier Sicilia es la reconstitución del tejido social, y yo creo que eso es lo fundamental, porque todo lo demás, si renuncia García Luna y queda uno igual, pues no ha pasado nada. Yo creo que lo fundamental es esa reconstitución del tejido social, en donde es volver a construir nosotros, porque ese proceso individualista que mencionaba en cierta forma la compañera al inicio, de volvernos nada más seres consumidores, yo creo que es lo que está destruyendo a la sociedad, y hay que identificarnos con los otros. O sea, si no hay esa cuestión básica de la identificación con los otros, ¿cómo vamos a tener un tejido social, una base que puedas plantear lo que sea, ¿no? Yo creo que eso es básico. Y la seguridad ciudadana también es fundamental. Aquí debe haber algunos de antropología y saben que en muchos pueblos todavía existen, en Morelos, lo que se llaman las rondas, que la ciudadanía se organiza, se hace responsable de su seguridad
y le dan las vueltas a los pueblos, le dan la ronda. Y cada quien le toca un día a la semana, un día al mes, etcétera. Y en los pueblos donde hay estas rondas, la seguridad es mayor. Esto lo han desarrollado en Guerrero a través de la policía comunitaria. Eso implica una mayor responsabilidad y la construcción de comunidad. Eso yo creo que debe de retomarse y construirse, incluso debatirse, porque creo que es la estrategia. Y nada más, quedándome un minuto, yo creo que se dice que coincido en parte con lo del ejército, lo que dice Javier, pero si el ejército regresa a los cuarteles y no cambia de filosofía, bueno, el ejército salió del cuartel a la plaza del 2 de octubre en Tlatelolco. O sea, hay que cambiar la filosofía de las Fuerzas Armadas. Es más, yo creo que no deben de haber Fuerzas Armadas de principio. Lógica de disciplina absoluta, que significa pues, que obedezco al de arriba, y si mato, obedecía al de arriba. Y recordemos que los grupos militares en Argentina es lo que argumentaban: a mí me mandaron matar. Entonces debemos de pensar en que necesitamos un ejército inclusive, ¿no? De inicio. Y nada más para terminar, y empezar a intercambiar la palabra. A través de la palabra, a través de debates como este, pues es como construimos comunidad, como en los pueblos. Vamos a abrir un espacio porque nos parece pertinente que la voz la tengan las víctimas. Está aquí presente un familiar. Ven, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Andrés Vilchis Cárdenas. Yo soy egresado de esta universidad. Hace 23 días, en las instalaciones de la feria de Cuernavaca, organizado por el edil, hubo un problema con unas personas y bueno, en la trifulca salió involucrado un familiar mío, se llama Yetro Ramsés Sánchez Santana, el cual fue detenido por la policía municipal con el pretexto, según ellos, y bajo la consigna de decirse partícipe en una actividad delictiva. Mi primo es un ingeniero electromecánico, egresado del Tecnológico de Zacatepec, catedrático en la UPEMOR. Obviamente, pues bueno, esto es solamente un ardid por parte de las autoridades que lo detuvieron. El caso es que ya van 23 días y aún no tenemos certeza de su paradero. Ellos alegan habérselo entregado a la Policía Federal y estos a su vez al Ejército, pero bueno, no hay ninguna puesta a disposición ante ninguna autoridad competente. La familia nos encontramos consternados por esta situación. El día de ayer hicimos la segunda marcha del silencio en el primer plano de la ciudad. En la primera pues tuvimos solamente familiares, amigos, unas 300 personas. El día de ayer un poquito más de concurrencia. Afortunadamente la Red por la Paz y la Justicia se nos ha sumado para hacer un reclamo a las autoridades pertinentes de este asunto. Escucho nuevamente el problema del ejército y como decía ayer, no puede ser que el ejército mexicano esté desapareciendo mexicanos. Es inconcebible que a estos días, a tantos años de la época del 68, a la vieja usanza de Díaz Ordaz, nuestro presidente siga utilizando esos medios de represión. Yo les pido a ustedes, a los asistentes jóvenes que se sumen a esta clase de movimientos, qué pena que tenga que ser una desgracia como la que le pasó a Javier, como la que ahorita está viviendo nuestra familia, los catalizadores para que nos unamos, para que tengamos conciencia. Yo les pido que no sean testigos inertes de esta situación, que nos sumemos, que participemos y que alcemos la voz, porque si no lo hacemos nadie lo va a hacer por nosotros, es un hecho. El día 2 de junio a las 12 del día haremos una nueva movilización. En este caso ya no va a ser en domingo, ya no va a ser silenciosa, ya no vamos a estar solos. Nos va a acompañar a mi familia y a nuestros amigos, nos va a acompañar nuevamente la Red por la Paz y las organizaciones que gusten sumársenos. Les pido a ustedes, jóvenes conscientes, que se sumen también con nosotros a
a nuestra manifestación. En este caso ya no va a ser silenciosa, vamos a hacer los reclamos pertinentes. Espero de verdad que en el lapso mi primo aparezca, porque con vida se lo llevaron y con vida lo queremos. Muchas gracias. Sí, desde aquí, en este foro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en este lugar del pensamiento crítico y de la libertad, exigimos la inmediata aparición de Jethro Ramsés. Se las exigimos a las autoridades porque no es posible, ¿no? Ojalá la prensa dé cuenta de esta exigencia inmediata, ¿no? Tiene que aparecer, como dice, con vida se lo llevaron, tiene que aparecer con vida ya. Sí, ahí tienes la palabra. Perfecto. Yo preguntando más bien directamente al rector, ¿no? Aprovechando que está aquí también.